Buenos días, nuestro grupo está conformado por Alejandra, María José, Beatriz, Daniela, Laura y quien les habla, Natalia. Nuestro tema son los aminoácidos y su identificación a partir de curvas de titulación, espectrofotometría y estimaciones. Para comenzar, es fundamental saber que la titulación es muy importante, ya que esta nos permite determinar la concentración de una disolución en base a otra disolución, pues de la cual se sabe el volumen y su concentración. El principio de la titulación es el equilibrio químico en el cual hay dos disoluciones, una alcalina y otra ácida, que una vez mezcladas alcanzan el equilibrio al momento de tener igual concentración, tanto de protones en la parte ácida e iones de hidroxilo en la parte alcalina. Por otra parte, los aminoácidos poseen en su estructura un grupo ácido que es el donador de protones y un grupo ácido básico que es el aceptor de protones. Estos se ionizan cuando están en solución, por lo cual presentan propiedades anfotéricas. Y por anfotéricas nos referimos a que pueden reaccionar tanto de base como de ácido. Bueno, a continuación se va a mostrar una titulación de una proteína. Esto para analizar los aminoácidos que tiene esta y comprender más esta técnica. Primero que todo, el colágeno es una proteína fibrosa. Esta se encuentra en los animales, en varios tejidos, en los tendones. Entonces, a partir de esto, ella tiene cadenas alfa, las cuales son muy ricas en prolina, lisina y glicina. Entonces, para estudiar esto, se buscó a partir de la curva de titulación identificar, pues por sus puntos isoeléctricos, las componentes pues de los aminoácidos que hacen parte de esta proteína y pues así poder compararlos y estudiar cómo, por qué reacciona la titulación del colágeno de esta manera, que vamos a ver a continuación. Para realizar esto, se tomó primero un trozo de piel, pues para extraer el colágeno. Después de esto se purificó con lavados de sal y agua destilada. Se deshidrató con acetona y pues a partir de esto se obtuvo el colágeno, 0,75 gramos. A continuación, pues se hizo la titulación en 75 mililitros de una solución de HCl y NaOH. Pues se realizó la curva, se tomaron los datos y a partir de esto se comparó con las componentes. Estos fueron los resultados encontrados, pues aquí podemos ver que los autores resaltaron unos datos, los cuales fueron que gráficamente fueron los puntos isoeléctricos que ellos podían tomar. Esto ellos le llamaron un rango isoeléctrico. Entonces, a partir de eso, ellos van a definir cuáles son los aminoácidos que más influyen aquí en ese rango isoeléctrico. Bueno, esta tabla que ven aquí de la parte derecha es una tabla la cual está formada por varios autores que sacaron la proporción de aminoácidos que se encuentra en la proteína, el porcentaje que hay de cada aminoácido en la proteína. Lo que hicieron fueron analizar cuál era el porcentaje, cuáles eran los aminoácidos que tenía mayor porcentaje. Así que ellos determinaron que era la glicina con un 26,3% y la arginina con 15,3%. Y a partir de esto, tomando los datos ya conocidos de estos dos aminoácidos, lograron definir por qué el punto isoeléctrico tenía un rango tan amplio. Y era porque aquí podemos ver que en la curva de titulación de la glicina, pues su punto isoeléctrico es de 5,97. Entonces, por ser un aminoácido con una que básicamente no tiene en sí como una cadena,
sino que termina con su grupo amino, entonces es muy simple. Pero si vemos el aminoácido arginina, su cadena termina en un grupo guanidino. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que al ser muy diferentes y tener comportamientos diferentes, su punto iseléctrico, como lo pueden ver aquí, también es distinto. Esto nos puede dar información y es lo que concluyeron los autores de por qué en la gráfica de la primera titulación que pudimos ver del colágeno, su rango isoeléctrico era tan amplio. Y también a partir de esto pudieron determinar que a veces la titulación puede tener un margen de error bastante amplio, por ello ellos optaron por definir que también hay otros métodos como es el espectrofotograma y por capa delgada. Estudios. En esta parte de la presentación se va a observar diferentes fuentes de estudio con respecto a proteínas, aminoácidos y equipos de lectura para estos. Comenzamos con las proteínas. Como ya se sabe, estructuras como las de las proteínas son esenciales para el crecimiento y mantenimiento de nuestras células y tejidos, por eso es muy importante su estudio. Las titulaciones de aminoácidos son muy usadas en diferentes ramas de la ciencia con el fin de abarcar diferentes temas. Uno de ellos es el estudio de las proteínas. Las titulaciones de aminoácidos brindan bastante información clara sobre temas como la ionización del aminoácido en sus diferentes rangos de pH, la medida del pK sub A, la carga eléctrica del aminoácido, entre otros. La glicina es un aminoácido muy complejo y poco común debido a que este no posee un carbono quiral como las demás proteínas y su tamaño es relativamente más pequeño con respecto a las otras proteínas. Como lo dije anteriormente, la glicina es un aminoácido muy complejo y es una gran fuente de estudios y de investigaciones exhaustivas debido a que indica que este compuesto puede traer varios beneficios respecto a algunas patologías. Se ha comprobado que este aminoácido puede ayudar a combatir la pérdida sanguínea, también puede ayudar con enfermedades como la hepatitis y varias molestias estomacales. Aunque la glicina no se denomina un aminoácido esencial, contribuye con procesos como síntesis de ADN, fosfolípidos, entre otros. El espectrofotómetro es un aparato muy usado en el campo de la química por su aplicación en la medición de longitudes de ondas, cuantificación de sustancias y microorganismos, comúnmente usado en laboratorios para la correcta identificación de aminoácidos. Se cuantifican las curvas de calibración y con respecto al análisis de estas curvas se elabora una observación estadística. La salud alimenticia. Se recomienda el consumo de ciertos alimentos, por ejemplo, la dieta de un atleta no es igual a la dieta de una persona que levanta pesas y su dieta es diferente respecto a los alimentos que contienen mayor o menor cantidad de proteínas. El análisis de los alimentos es una rama en la cual se estudian mucho las proteínas y por los aminoácidos. En este caso es fundamental el cálculo de cuántos aminoácidos tiene cada con el fin de conocer los alimentos más óptimos para una dieta saludable. En los productos alimenticios de consumo habitual se clasifican diferentes alimentos en comparación con la cantidad de aminoácidos que posea cada uno. En estos estudios se demuestra que alimentos como las hortalizas son una excelente fuente de proteínas para el organismo, junto con las soya, cereales, entre otros. Algunas de las técnicas de la titulación. La técnica más utilizada es la técnica del ácido base. Para ello miraremos el comportamiento de los aminoácidos. Y recordaremos algunos conceptos básicos como el pH, el cual es el menos logaritmo de las concentraciones de los protones o de hidrogeniones. Como sabemos, mientras más bajo sea el pH, más ácido es el medio y por lo tanto el compuesto que esté en dicha solución estará más protonado. Por el contrario, mientras el pH sea más alto, el medio en el que se encuentra será alcalino.
Otro concepto importante que debemos recordar es que los aminoácidos tienen un carácter anfótero. Esto significa que se pueden comportar tanto como una base como un ácido. También debemos tener en cuenta de que el grado de pH influye en las cargas. A medida de que crece el pH, vemos cómo pasamos de una forma más protonada a una menos protonada, teniendo una en intermedio, la cual es ion dipolo, donde el aminoácido tiene una zona de carga positiva y otra de carga negativa. A esto se le conoce como zwitterion. La parte experimental. Vemos que el fundamento de una titulación es la adición de cantidades sucesivas, ya sea de una base o de un ácido fuerte, a una solución de ácido o de una base que deseemos titular, mientras realizamos una medición simultánea en su pH, hasta el punto de equivalencia en el cual los equivalentes del ácido y de la base se igualen. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se construye una curva de titulación. Para la construcción de dicha curva de titulación se debe registrar el volumen, ya sea de un ácido o de una base descargado, en mililitros, y la variación del pH de cada adición. Aquí podemos ver que la alanina tiene un pK1 de 2.3 y un pK2 de 9.7. El punto isoeléctrico es el punto en el que el pH es en el pH en el cual la protonación tiene la misma extensión que la deshidrogenización, y se calcula cuando las cargas del aminoácido están entre 0, en este caso tomamos el 2.3 y el 9.7, lo sumamos y se divide entre 2 y obtenemos el punto isoeléctrico de la alanina. El glutamato tiene pK1, pK2 y pKr debido a que tiene más grupos que pueden ionizarse. Pero para calcular el punto isoeléctrico debemos tener en cuenta la carga neta del aminoácido. En este caso tomamos el pK1 y el pKr. Otra técnica es la espectrofotometría, que es la medición de la cantidad de la luz absorbida por una sustancia. Esta es una técnica analítica que nos permite determinar las concentraciones de un compuesto a una solución. La espectrofotometría utiliza el principio de absorción para determinar la concentración de un compuesto en solución. Se basa en que las moléculas absorben la radiación electromagnéticas y a su vez la cantidad de luz absorbida depende de una forma lineal de la concentración. El fundamento de la espectrofotometría se debe a la capacidad de las moléculas para absorber las radiaciones, entre ellas las radiaciones dentro del espectro UV visible. Para la construcción de la curva de calibración debemos tener en cuenta la concentración de los aminoácidos y la absorbancia que arroja el espectrofotómetro, lo cual nos da lo cual evidencia una línea. En este caso teníamos dos muestras problemas y para determinar las concentraciones, el cual es el objetivo principal de la espectrofotometría, se
se debe encontrar la ecuación y con ella podemos reemplazar el valor de Y y el valor de X para poder encontrar las concentraciones de este problema. Aplicaciones. En la titulación, ay no, pues bueno, no importa. La titulación es una técnica empleada en muchas industrias para medir las proporciones de productos químicos en una solución, ya sea para desarrollar un compuesto, y también es muy usada para el progreso de diversos estudios e investigaciones. La titulación es un proceso clave en muchas empresas que afectan casi todo. Bueno, a continuación expondré principalmente algunas, algunos usos de los aminoácidos, y tengan presente que no voy a hablar específicamente de la titulación, sino es más para tener en cuenta de que la titulación es la técnica que emplean para calcular algunas cantidades. Bueno, entonces la primera técnica, eh, bueno, la primera aplicación de las que le voy a hablar es las propiedades y posibles aplicaciones de las proteínas en el salvado de trigo. El salvado de trigo contiene entre 9,9% y 18,6% de peso en proteínas. Esto lo hace de alta calidad nutricional, principalmente porque es rica en aminoácidos esenciales como la lisina, triptófano y metionina. Siguiente, por favor. Bueno, otra de las aplicaciones es en estrategias nutricionales que mejoran la función cognitiva. Eh, Esta investigación habla de que la capacidad cognitiva puede verse influida por los componentes de la dieta. Esto principalmente por la presencia y la ingesta de determinados aminoácidos. Esto es, bueno, de aquí lo que hablan es que eh, el consumo de aminoácidos mejora la capacidad del aprendizaje, el razonamiento y de la memoria. Análogos de insulina. Bueno, en la farmacocinética, la insulina puede ser alterada por modificaciones mediante bioingeniería. Principalmente aquí lo que hacen es modificar la secuencia de los aminoácidos y así producen los análogos de la insulina. Estos análogos, según su cantidad y su dosis, determinan un menor número de hipoglicemias, tienen mejor o igual control metabólico, menor variabilidad de su acción en un mismo paciente, leve aumento, igual o disminución de peso, según el análogo que se use. Bueno, y por último, determinación de aminoácidos en muestras de cacao durante la fermentación y el tostado. La composición de aminoácidos en los granos de cacao puede predecir la síntesis de compuestos que afectan el sabor del cacao. Por tanto, su determinación es de gran interés para la comunidad implicada en la comercialización y la producción de este. Bueno, para terminar, tenemos las conclusiones en las cuales se decidió que las curvas de titulación son el método más eficiente para la determinación o clasificación de los aminoácidos, pues en las gráficas se detectan los pH, los pK sub A, y con ellos se pueden calcular el punto isoeléctrico. Según los estudios, se confirmó que la glicina es uno de los aminoácidos más beneficiosos para la salud humana y el más estudiado, pues su complejidad en la estructura. En espectrofotometría se puede decir que es un método no tan exacto, puesto que se tiene que calibrar la frecuencia de ondas y se pueden filtrar contaminantes. Algunos resultados pueden dar que los aminoácidos se pueden separar en tres partes,
lo cual es útil pero no es exacto. Por último, se evidenció que la titulación más óptima es la titulación RMN, porque aparte de proporcionar la constante de acidez, se puede ver también el cambio de desplazamiento químico en relación a las concentraciones de los aminoácidos y el ligado. Ya tenemos aquí la bibliografía. Y muchas gracias por su atención.